Dos. Perdón por el retraso, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos que nos permita, Señor, tener, Padre, el tiempo, Señor, la posibilidad, Padre, la salud, para estar, Señor, aquí, Dios, en este lugar hoy. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por la ayuda que nos das, que aún sin merecer, Dios, nos haces partícipes de este privilegio, Señor, inmerecido, Señor, de reunirnos en tu nombre, aún siendo desobedientes, aún siendo negligentes, aún, Señor, cayendo en multitud de pecados. Tú continúas llamándonos con amor, Señor. Y con esos mismos lazos de amor, Padre, nos permites llegar a este lugar hoy, Señor, y disfrutar de la comunión contigo y con los hermanos. Padre, que sea tu palabra edificándonos este día, Señor, en estos minutos que tenemos el estudio en tu palabra, Señor, en la oración, en la comunión y en el estudio, Señor, de lo que será el sermón de hoy, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes en cada debilidad, y que cada persona, Señor, que cruce esa puerta, Dios, reciba una gracia nueva, Señor, para estar dispuesta, Señor, disponible a recibir todo lo que provenga de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos toca estudiar, hermanos, Proverbios capítulo 14, versículo 25. Gracias a Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la porción que vamos a estudiar hoy: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Amén. Mas el testigo verdadero. Creemos, hermanos, que este proverbio va dirigido al testimonio en cuanto a decir la verdad. Es decir, no ser mentirosos, pero no es el caso del contexto, hermanos. El contexto es de aquellos que predican la palabra de verdad, sin temor a herir, más bien con el temor a Dios de no decir la verdad y que las almas se pierdan. Uno de los factores más importantes, hermanos, de esto, de predicar o no predicar, es la vergüenza, el temor, el qué dirán, el no sé qué decir, pero nada de eso hay pretexto. Si es por vergüenza, hermanos, debemos de confiar que el Señor me va a dar el valor, que es algo que a Él le gusta, que seamos temerosos y Él nos da la valentía. Si es por decir que no sabemos, es un acto negligente, porque tenemos una Biblia que habla de Jesús en un sinnúmero de veces y una iglesia hablando de nosotros en donde la verdad es predicada, hermanos, y el mensaje también. Y también tenemos algún ministerio de evangelismo que puede serte de ejemplo para hablar el evangelio a la manera en como Dios te haya dotado. Entonces, este proverbio, hermanos, dice que el testigo verdadero libra almas. ¿De dónde crees que libre almas? Del infierno. Mas el engañoso habla mentiras. Y no es únicamente para aquellos que hablan una doctrina falsa, sino cualquier otra cosa que no sea el evangelio, hermanos. Hoy en día se han hecho estudios, hermanos, y aproximadamente todos los días más de 150,000 personas mueren en el mundo. Imagina la cantidad. Más de 150,000 personas mueren cada día en el mundo. Cada día. Multiplica por 7, por 30, por 365 días. Hermanos, son multitudes, y muchas de ellas realmente, hermanos, se van al infierno. Sabemos que por parte del pecado se nos impide poder apreciar esto.
o como temer tanto que no callemos al hablar. No callemos la verdad al hablar. Y que podamos vivir, hermanos, como si esto fuera mentira, como si no fuera cierto, que 150,000 personas, por una estadística, un promedio, yo pienso que pueden ser más, cada día mueren en el mundo y muchas de ellas se van al infierno. Algunos hermanos toman el sendero que conduce al infierno porque ya van en él y no toman una desviación porque continúan derecho en ese camino. Para ellos es normal. No es como algunos dicen, que nacen puros y que en el camino se desvían. No, nacen desviados. Ya están desviados, hermanos. Ya todos nuestros hijos, todos los niños que nacen, aún en iglesias cristianas. Ayer decía un hermano, tengo hijos que no nacieron cristianos, nacieron perdidos, pecadores, van al infierno ya. Entonces ellos siguen esa senda. Desde temprano en sus vidas comienzan a hacer lo malo porque nunca han escuchado del camino que es Cristo, de la verdad, hermanos. Jamás. Y esto es sumamente importante para encender como un deseo ferviente en nosotros de recordar que ninguna persona puede llegar a Cristo por su propia voluntad. Ninguno, hermanos, tendría la sabiduría tan grande de decir, hoy voy a decidir seguir a Jesús. Recuerda que el canto "He decidido seguir a Cristo" es un canto de cristianos. Es un canto de cristianos, de gente despierta, que es perezosa y que dice, ya, hoy decido aplicarme, Dios me ha dado todo para poder hacerlo, lo voy a hacer. Porque ya no tenemos pretexto como creyentes, porque Él es el que pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Pero los demás, hermanos, van al infierno. Nuestra amada Rosita ya es una embajadora de la iglesia en el hospital. Todos los días los trae. Acuérdense de Jesucristo. Los hermanos vienen el miércoles a hablar. Antes de comer es que la palabra. Porque ya he entendido, hermanos. Ya he entendido. Y algunos de los que están ahí escucharán y dirán, Jesucristo, la palabra. Y luego llegan los hermanos a predicar el miércoles y como que atan ahí. Hermanos, aunque no lo crean, hay una familia que está yendo los miércoles a congregarse con nosotros ahí. ¿Van a ir el miércoles? Sí. Entonces ahí vamos. No son cristianos, pero escucharon el evangelio y ya quieren ir a escuchar. Ellos muy pronto pueden estar en alguna iglesia o en la nuestra, porque escucharon del camino y sus ojos fueron abiertos y vieron su camino torcido, vieron sus vidas, vieron sus hijos, se vieron a ellos y dijeron, vamos al abismo, vamos al abismo. Muchos otros hermanos, por otro lado, siguen el camino de falsos maestros, cristianos que aunque tienen una Biblia y aunque conocen el evangelio, desean seguir un evangelio que les dé a ellos lo que quieren. Ese asunto no únicamente pasa en iglesias de cristianos falsos, sino aún en iglesias verdaderas, en donde hay cristianos que se resisten a la verdad, que los golpea, o que están cansados de que Dios les ama tanto, que les habla tanto en todos los sermones, que culpan al predicador y dicen, me la está aventando a mí. Y en lugar de rendirse, dicen, no, ya es mucho, todo el tiempo me pegan. En lugar de sentir que es el Señor y de abrazar eso y rendirse, y dicen, mejor me voy a ir a un lugar en donde no se metan en mi vida, en donde solamente prediquen el evangelio. Pero la realidad es que donde se predica el evangelio se van a meter en tu vida, se van a meter en nuestra vida, porque precisamente el evangelio lo que hace es entrar al camino de perdición, arrebatarlos de ahí, haciéndolos sentir muy mal, miserables, sucios, pecadores, y enjuiciándolos en el infierno, hermanos. De hecho, la predicación del evangelio tiene que llevar el mensaje de que estás en el infierno y te vas a perder ahí por la eternidad. Y eso sucede, y muchos no quieren aceptar esa idea por su propia voluntad, hermanos. Rechazan el mensaje que ya les ha sido revelado y prefieren seguir a otros maestros. La posibilidad de que se encuentren con alguien que los pueda discipular, tanto los primeros, los que están en el camino de perdición desde que nacieron,
como los que estuvieron en el camino y lo rechazaron, es casi imposible. De hecho, apostasía es para aquellos que conocieron, escucharon, gozaron de la verdad y la rechazaron. Antes de que hubiera vida. Antes de que hubiera vida. La Escritura dice que el Señor sopló su espíritu. ¿En dónde? ¿Se acuerdan? En su rostro, en su nariz. Y después los llenó. Quiere decir, hermanos, que muchos escuchan la verdad, la rechazan y se pierden. No será culpa del Señor. Y aunque es un misterio que el camino de la salvación es inquebrantable, es un misterio también saber cómo es que algunos conocen la verdad, la rechazan y se pierden. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay de que la gente perdida, que no conoce nunca el Evangelio, como aquellos que están conociéndolo y lo rechazan y se van a falsas enseñanzas, cuánta posibilidad hay que se encuentren a alguien que les pueda discipular en todo lo que Jesucristo mandó en su palabra? ¿Cuánta posibilidad hay de hermanos que vayan y prediquen la verdad sin temor? ¿Cuántos conoces tú que vayan en la noche los miércoles y los jueves y los sábados en la calle a los lugares que vamos? ¿Cuántos has visto? Ninguno. Ninguno. Y podremos decir, bueno, van a otro hospital. Te aseguro, vamos a otro hospital y no hay. O probablemente hay una iglesia o dos iglesias de 5,000 iglesias en Guadalajara, de no sé, 80 hospitales. Es increíble, hermanos. En realidad los obreros son muy pocos, muy pocos. Es una probabilidad muy pequeña, porque la mayoría de lo que se predica no es el Evangelio. La mayoría de las campañas que vemos no es el Evangelio. Y aunque nos parezca una bonita obra, y algunos de nosotros nos enternecemos y decimos, bueno, los hermanos le echan ganas. Si no es el Evangelio, hermanos, no va a pasar nada. No va a pasar nada. A lo mejor moralmente los lleva al quebrantamiento, lloran un poquito, se piden perdón 2, 3 días y ¡plum! O llega una prueba y ¡plum! Se deshizo todo. O una enfermedad o pobreza y ya no son cristianos, vuelven atrás y dicen como un devocional que les enviaba, desean la comida de Egipto. Dicen, no, está mejor allá, mejor voy a volver. Antes no teníamos tanta prueba, mi amor, ¿no? Aún en este país, hermanos, que supuestamente se cree en el nombre de Jesucristo, obviamente sabemos que el Jesucristo que se cree es un Jesucristo falso, no es el verdadero. Ni aún eso es suficiente para que vayan al Señor. Lo que se necesita es el Evangelio puro, el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero. En Estados Unidos, por ejemplo, sí sabías que supuestamente es un país cristiano, ¿no? ¿Te acuerdas la leyenda en el dólar que dice? En Dios confiamos. ¿En cuál Dios? Si han sacado a Dios de las universidades, de las preparatorias, de los trabajos, aún prohíben hablar de Dios o de Cristo en las escuelas, hermanos. Prohíben y corren a los maestros. Apenas una persona de 10 tiene algún entendimiento de las enseñanzas bíblicas más elementales, pero aún el promedio que hay de una de 10, de cada grupo de 10, es que esa persona tiene vergüenza o miedo a hablar. Entonces el índice es muy pequeño, hermanos. Es muy pequeño. Algunos que saben de la omnipotencia de Dios, de la existencia de Satanás, de la salvación por gracia de Dios por medio de la fe y la infalibilidad de la palabra de Dios, esos son los que, como conocen en verdad y creen de la omnipotencia, como conocen en verdad y creen del infierno, como conocen en verdad que la salvación viene por gracia a través de la fe y la fe es un don de Dios que viene por escuchar la palabra de Dios, predican. Pero los que no. ¿Y sabes cuál es el resultado? Los que no lo hacen es porque no creen. Porque si creyeran en la omnipotencia, si creyeran en el infierno, si creyeran que la salvación solo viene por predicar la palabra de Dios, predicarían. De lo contrario es el ejemplo que da el hermano Cameron en Los Pasos del Maestro, que les nombraba. Eres un bombero que trae audífonos, que una casa está incendiándose con niños, bebés, familia, volteas, ves el incendio, pero te quedas escuchando la música, esperando que lleguen los demás, ya no te das cuenta y la gente se muere. Y pregunta al hermano, ¿qué castigo le daríamos a ese bombero? ¿O qué crees que merezca ese bombero negligente que no predicó el Evangelio, se puso los audífonos y se echó a escuchar música? Todos nosotros, si somos honestos, diríamos, no, pues pena de muerte.
o cadena perpetua. Hubo niños ahí, hubo jóvenes. Hermanos, 150,000 personas mueren en el mundo. Y en un país como en el que vivimos, probablemente no estamos en los primeros 10, pero sí en los primeros 20 países que mueren por la violencia que hay en el país, por el narcotráfico, por los vicios, las enfermedades, la homosexualidad, la idolatría, que el mismo pecado y Satanás matan a los idólatras. Atropellan gente, accidentes, todos los días. Ve, si quieres noticiero, a mí no me gusta verlos, pero ve, y todos los días hay muertes, todos los días. Entonces el impulso para predicar el evangelio puede ser en primera instancia el orgullo y la vanidad. Queremos predicar por orgullo y vanidad, por ser conocidos, pero después que conocemos el evangelio, queremos predicar porque es una necesidad. No es porque queramos brillar o queramos hacer algo, es una necesidad. Por eso, ¿qué decía el apóstol Pablo? ¿Se acuerdan? Ay de mí, ¿sí qué? Si no predicar el evangelio. Ay de mí, si no predicar el evangelio que conozco, que es lo único que tiene vida al muerto, que le trae vida, es el poder de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto de las 150,000 personas que mueren diariamente? Significa que por lo menos el 50% van al infierno. Escucha bien. 150,000 personas mueren diariamente en el mundo. ¿Cuántas serían aproximadamente a la semana, hermanos? $150,000 a la semana. En promedio, 500,000 personas yendo al infierno semanalmente. Por mes, 2 millones. Por año, 24 millones, hermanos. ¿Sí? ¿Estoy bien? De almas en el infierno sin salida, porque la iglesia de Cristo tiene vergüenza, es tímida, está cansada, porque no sabe, porque no quiere. Hermano, eso es sin perdón. Debería el Señor haber tomado en cuenta esto, pero es lleno de misericordia y hubiera dos pecados imperdonables: blasfemia contra el Espíritu Santo y no predicar el evangelio. Pero es misericordioso. Diariamente, hermanos, a través del profeta Oseas, Dios se queja de su pueblo que fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y fíjate qué erróneo contexto. El pueblo perece, hermanos, porque les faltó conocimiento. Hermanos, eso se refiere a que el conocimiento viene verdadero por la predicación del evangelio. ¿Recuerdas qué dice el apóstol Pablo? Parafraseando, ¿cómo van a hablar de alguien que no conocen? ¿Cómo van a creer de alguien que no conocen? ¿Cómo van a seguir a alguien que no conocen? ¿Cómo le van a orar y pedir perdón a alguien que no conocen? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y por qué una aula de clases es una aula de clases de niños que reprueban, que no tienen conocimiento? ¿Por qué, hermanos? Porque porque no hay maestro. Porque no hay maestro. Entonces la gente perdida que está allá afuera, hermanos, no podemos decir que por la expiación limitada y la predestinación quiere decir que todas las ovejas que están allá afuera a fin de cuentas van a ser salvas alguna vez y descansar, porque si no, el Señor no nos hubiera dado la gran comisión de predicar el evangelio. No nos hubiera dado la gran comisión. Va, como decimos vulgarmente, junto con pegado. Es salvación de las ovejas, predestinación, pero también, hermanos, responsabilidad para predicar. Entonces, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ay, qué pueblo tan perezoso. No, perezoso tú, que no predicas para que ellos conozcan la verdad. Ese es el contexto. Su pueblo fue destruido porque le falta conocimiento. Y posteriormente, hermanos, en el Nuevo Testamento leemos que el apóstol Pablo les pregunta retóricamente: ¿cómo puede venir un hombre al conocimiento de la verdad si no hay quien le predique? Lo que te citaba ahorita de Romanos 10. ¿Cómo pues van a ir? ¿Cómo ese pueblo que no conoce van a ir? O sea, no es, ve nomás, bola de ciegos idólatras. Mira nada más todos los homosexuales casándose. Mira los borrachos y los drogaditos. Mira los jóvenes perdidos embarazándose y haciendo esto. No, hombre, qué perdidos. Están muertos y no tienen conocimiento. Y nosotros, la iglesia, somos los que portamos el conocimiento. Por eso son tan privilegiados los que predicamos. No únicamente los pastores, hermanos. Todos los cristianos están llamados a predicar el evangelio. Todos los discípulos. ¿La gran comisión es para quiénes? Para los apóstoles. No, para los discípulos.
todos, niños, jóvenes, grandes, porque todos tenemos amigos, aún los chiquitos. La pequeñita Isabelita le predica a su familia, ¿verdad, preciosa? Y les dice, ¿sabes que no te arrepientes, te vas a ir al infierno? ¡Qué bendición! Hermanos, por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero echamos tan de menos la palabra cuán hermosos, buenas nuevas. O sea, ay, qué bonitos. No, esto tiene tanta profundidad. Ayer un hermano que amamos todos, nos bendijo con un diccionario bíblico, enciclopedia, impresionante. Y estuve viendo algunas palabras del sermón de hoy, que las tuve que añadir porque no tenía el diccionario como tal. Y me sorprendí tanto, hermanos, tanto. Ayer predicaba un hermano en la conferencia, fue buenísima. ¿Josué qué, hermanos? ¿Se acuerdan? Josué. Y decía, yo cuando me puse a estudiar la Biblia, empecé a ver significados y decía, ¿por qué predicamos la Biblia de manera tan rápida? Y empecé a ver las palabras y el significado de las palabras. Y empecé a ver lo que significaba cada cosa. Y él hablaba del cordón de Rahab, por el que se iba a bajar un cordón rojo. Y cuando investiga qué quería decir el material de lo que era el cordón, era esperanza y de color rojo. Entonces ve a Cristo ahí. Nuestra esperanza es Cristo, su sangre, el saber los significados y la hermosura de la que habla aquí el Señor. Habla de la hermosura de Jesucristo, hermanos, de la hermosura de Jesús. Y dice, son como el mismo Cristo, aquellos que predican su evangelio. Es el mismo Dios el que a través de ellos les dice, estamos estudiando 2 Corintios 5, el mismo Dios les ruega. No son hombres que hablan ahí como los testigos de Jehová, no, estos son como Jesús, manchados de su sangre y salpican a otros también. Y es increíble, hermanos, los hombres y mujeres, niños, jóvenes que tienen el privilegio de haber recibido un buen conocimiento de la verdad histórica y verdadera, hermanos, del evangelio. O sea, yo sé que la verdad es verdad, pero me refiero a la verdad verdadera, a la verdad de Jesús. Hombres y mujeres y niños que tienen el privilegio de tener el estudio de la palabra de Dios. Hombres, mujeres y niños que mantienen el ministerio equilibrado porque predicamos el evangelio todos en su lugar, con defectos y todo, hermanos, y tenemos problemas en todos lados siempre, pero primordialmente predicar el evangelio. ¿Te das cuenta qué importante es predicar el evangelio? Que la gran comisión no es otra cosa sino predicar el evangelio. ¿Te das cuenta? O sea, yo sé, somos acusados de tener errores, o tu esposa porque no eres una mujer que tenga bien su casa, o tu esposo porque como yo me falta darle mucho mantenimiento a mi casa, o hijos porque son necios, hagan esto y sean así. Eso le vale un comino al Señor. Lo que Él quiere es que prediquemos el evangelio a toda criatura. Eso qué interesante, ¿verdad, hermanos? Qué interesante. Y si no hacemos esto, todo lo demás que pudieras hacer se convierte en moralidad y te vas al infierno, de cualquier manera. Qué interesante, hermanos, que se nos dé una cifra aproximada, que primordialmente a mí me chocan las estadísticas, pero que esta estadística es cristiana de misioneros. Misioneros que conocen, de los que están allá y que ven más o menos si hay encuestas como las del INEGI, pero para saber cuánta gente muere. Y obviamente los cristianos sabemos que sin el evangelio nadie es salvo, nadie, absolutamente nadie, y que podemos sacar un promedio, hermanos, de esto. Es increíble. Es el compromiso nuestro, hermanos, y esto es particularmente cierto en un tiempo en que predominan los evangelios falsos. La palabra de Dios es ahogada en una horrible agua turbia y sucia que lo único que hace es cauterizar más a los ciegos. Que el mensaje es un mensaje de soberbia, de vanidad. Hay envidia, hipocresía, orgullo humano y mentiras. Poco amor por las almas. Y aunque reconocemos, hermanos, sin reservas que Dios salva a quien Él quiere salvar, para que no se confunda nadie, también reconocemos que con igual fuerza y confianza, hermanos, la gente no se va a salvar sin la predicación del evangelio. Sencillamente.
sin que padres, sin que pastores, sin que evangelistas, sin que miembros de la iglesia fieles, sin que jóvenes, aún sin que niños cumplan a la gran comisión de Mateo 28. Es imposible, hermanos. El testigo verdadero libra almas, más el engañoso hablará mentiras. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude hoy. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Dios bendito, que tu palabra no solo exhorta la carne, sino que alimenta el alma, Señor, y produce fruto, Señor. Que esta no sea la excepción. Que hoy, amado Rey, todos los que hemos escuchado esta verdad, Padre, Señor, recordemos, Padre, que el no hablar es ser un engañador también. El no predicar la verdad es ser un engañador también. Señor, que el que hagamos muchas cosas buenas, pero no hagamos esto, Señor, nos convierte también en engañadores. En personas, Señor, que hipnotizan, Dios bendito, con muchas cosas, Padre amado, pero no dan vida al muerto con el poderoso evangelio, Señor, que es poder tuyo para salvar. Ayúdanos a temer. Ayúdanos, Señor bendito, a tener, amado Señor, en cuenta estas cosas. ¿Cuántas personas van al infierno día con día, Señor? Y nosotros portamos la verdad, Señor. Que recordemos todos, Señor, que la verdadera seguridad en Dios es el temor a Él, y dará por resultado hacer su voluntad. Gracias, Padre bendito, por darnos el privilegio de hablar el evangelio a toda persona que tenemos enfrente, Señor. Y que no es nuestra palabra, que no haría nada más allá de la muerte, sino es la tuya, que tiene el poder para sacar a los que estaban ya con el infierno ganado, Señor, y llevarlos a tu reino celestial. Úsanos, Señor, aquí estamos, en Cristo Jesús. Amén.